Hola, buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Hoy, desde el grupo del subgrupo de infectología, les venimos a hablar sobre infecciones cardiovasculares. Los presentadores vamos a ser Paula Beltrán, Lorena Luna y mi persona, que es Gabriel Navarro. Entonces, vamos a iniciar. Cualquier tipo de preguntas, pues habrá unos momentos en los que se podrá destinar un espacio para hacer las respectivas. Primero que todo, antes de seguir, recordemos que es cada segmento de las estructuras del corazón. Tenemos aquí a nivel del endocardio, que es la capa más interna del corazón, del recubrimiento interno, en su histología, en su histología encontramos las células de Purkinje y una cantidad de tejido lácteo con rico en compuestos proteicos, etcétera. A nivel del miocardio, que es el compuesto que es la parte del corazón compuesta por las fibras musculares, los cardiomiocitos, encargado de toda la parte de la contractibilidad, que es la capa media del corazón, y por último, la capa pericárdica, que es la más externa, cubriéndose de dos capas, siéndose una un pericardio visceral, que es el recubrimiento más interno, y un pericardio parietal. Entre los dos hay un espacio virtual que puede contener entre 10 y 5 mililitros de líquidos en un estado normal, que sería el espacio pericárdico. Entonces, iniciemos con las patologías a nivel del endocardio, que se agrupan bajo el nombre de endocarditis. ¿Qué es? Es una patología cardíaca por invasión microbiana a nivel del endocardio y válvulas cardíacas en la que se puede haber una destrucción del tejido. Las lesiones características la constituyen las vegetaciones que suelen asentarse en el endocardio valvular, porque ya sean por restos trombóticos y o gérmenes. También se pueden ver afectadas a nivel las cuerdas tendinosas, los músculos papilares o el endocardio mural. Es importante. Y hoy quiero enseñarles un concepto que para muchos es nuevo, que es la endarteritis. ¿Qué es esto? Hay que tener presente que en esta infección se puede producir también una infección microbiana del endotelio extracardíaco. Entonces, por ejemplo, a nivel pacientes con coartación aórtica o conducta arteriosa persistente, podemos tener una diseminación de la infección, siendo un cuadro clínico totalmente superponible con la endocarditis infecciosa. Esto es la endarteritis, la infección del endotelio extracardíaco, importante en pacientes con coartación aórtica. Aquí tenemos el ejemplo, permítanme el puntero. Aquí tenemos el ejemplo de unas vegetaciones a nivel de la válvula mitral. Podemos ver que esta corresponde a una vegetación de tipo aséptico con mucho componente fibrinógeno, a diferencia de estas que son válvulas infecciosas sépticas en las cuales hay un alto componente de microorganismos a nivel histológico. Así de manera anatómica y visual es difícil reconocerlo, o sea, hay que tomar toma de muestras y mandarlos a patología para hacer el reconocimiento. Entonces, hablemos de datos epidemiológicos. Es importante tener en cuenta que entre 10.000 y 15.000 casos de endocarditis se reportaron en esta. Tenemos una incidencia global que varía entre 1,4 y 6,2 personas al año. Y es importante tener en cuenta que hay mayor predominancia en hombres que en mujeres, en una relación que fluctúa mucho, ya sea de 3 a 1 o 9,1, ya estemos en países industrializados siendo de 9 a 1 o en países en vías de desarrollo siendo 3 a 1. Es importante recalcar que afecta más a ancianos que a jóvenes. En Europa y Estados Unidos, más de la mitad de los pacientes son mayores de 60. Se cree que este cambio epidemiológico se ha relacionado con la menor incidencia de valvulopatía reumática y una mayor incidencia de valvulopatía degenerativa, aumentando el requerimiento de cuidados sanitarios para esta población, el uso más frecuente de material protésico y dispositivos endocavitarios.
Ya un poco más profundo en nuestro entorno colombiano, tenemos una incidencia atribuible de 9 por un millón de habitantes año y una mortalidad que puede fluctuar tanto del 22 al 60% dependiendo del entorno, siendo mortalidades muy bajas en en las ciudades principales y unas mortalidades altas en entornos más rurales y inhóspitos y alejados. Es importante que la endocarditis es la principal causa de muerte, es una de las principales causas de muerte en menores de 60. Disculpe el error ahí, tanto hombres como mujeres, especialmente en hombres. Entonces, hablando de la clasificación de la endocarditis, podemos tener que esta es aguda o subaguda, teniendo en cuenta la cronología de la enfermedad. ¿Qué tenemos a nivel del agudo? Tenemos que en la aguda suele ser causada por organismos de una alta virulencia, como en el caso del Staphylococcus aureus. Puede afectar válvulas sanas o aquellas válvulas que tienen o han tenido algún tipo de patología. La morfología es que suelen ser vegetaciones friables. ¿Qué son vegetaciones friables? Son conformadas por fibrinas, células inflamatorias y la presencia del germen, del microorganismo dentro de la vegetación. La evolución de esta enfermedad puede ser de días a pocas semanas, es rápido y es muy agresivo. El pronóstico puede ser malo a pesar del tratamiento. ¿Qué es importante? Como el agente etiológico más común de las endocarditis agudas es el Staphylococcus aureus. Este genera lesiones necrosantes y destructivas. Así que por eso es importante emitir una alerta médica. No se nos puede escapar ningún paciente con esto. Porque estos pacientes tienen más probabilidad de morir, de tener episodios embólicos y sufrir eventos a nivel del sistema nervioso central. Es muy importante tener en cuenta los factores de riesgo de nuestros pacientes, que ya los veremos más adelante, y también percatarse de que el curso agudo es de difícil tratamiento. En cuanto al subagudo, suelen ser microorganismos de baja virulencia. El que más frecuentemente encontramos aislado es el Streptococcus viridis. Este es un comensal de las cavidades orales en casi todas las personas. Eh, Requiere usualmente de válvulas cardíacas que previamente estén anormales o tengan algún componente protésico dentro de ellas. Tenemos vegetaciones friables con tejido de granulación en su base y la evolución es un poco más larga, siendo tanto de semanas a meses con un periodo asintomático muy marcado. En cuanto al pronóstico, la mayoría se recupera con un tratamiento antibiótico adecuado. Ah, Entonces, hablemos ya de factores. Tenemos dos tipos de factores, los factores de riesgo y los... Entonces, ¿qué tenemos en los factores de riesgo? Tenemos pacientes que tengan válvulas protésicas. Sabe que en los Estados Unidos se implantan más de 100.000 válvulas protésicas al año y se presentan usualmente del 1 al 4% de infecciones con endocarditis en el primer año y un 1% anual posteriormente. Sí, la enfermedad es de baja prevalencia, pero hay que tener en cuenta la alta mortalidad que puede presentar. Otro factor de riesgo son los dispositivos intravasculares y que puede darnos origen a una endocarditis nosocomial. Esta usualmente es la que se presenta 72 horas posterior al ingreso hospitalario y hasta 60 días después de un paciente que estuvo en riesgo de bacteremia. En cuanto a la historia previa de endocarditis, ese es uno de los factores de riesgo más prevalentes porque se ha encontrado una recurrencia de 2,5 al 9% de los pacientes. Asimismo, los usuarios de drogas intravenosas eh, se, se encuentra asociado al desarrollo de endocarditis principalmente en cavidades derechas. Los usuarios de cocaína y heroína tienen mayor riesgo que los usuarios de otros tipos de drogas endovenosas. Recordar que el Staphylococcus aureus es un microorganismo comensal de la que el Staphylococcus aureus es un microorganismo comensal de la piel. Y una quinta causa un quinto factor de riesgo es una enfermedad cardíaca estructural de base. Es decir, reitero, aproximadamente el 75% de los pacientes con endocarditis infecciosa tenían o tienen una enfermedad cardíaca estructural. Entonces, podemos tener de dos tipos: una enfermedad cardíaca degenerativa, como es el prolapso de válvula mitral, una valvulopatía, o enfermedades congénitas con factores predisponentes. Asimismo, enfermedades congénitas como lo es una válvula aórtica bicúspide, una comunicación interventricular, tetralogía de Fallot y como lo mencioné anteriormente, un ductus arterioso persistente y coartación aórtica. Eh,
En cuanto a los factores de riesgo, tenemos otros no tan marcados, pero es importante tenerlo en cuenta que son para pacientes con hemodiálisis, que usualmente los usuarios de hemodiálisis tienen un factor de riesgo importante para desarrollar endocarditis, siendo en nuestro contexto colombiano 308 sobre 100.000 pacientes años de que están en hemodiálisis y pacientes con inmunosupresión, especialmente porque en estos pacientes encontramos gérmenes inusuales y un tanto más agresivos, pertenecientes al grupo A6, del cual ya les comentaré más adelante. En cuanto a otros factores de riesgo, es importante tener en cuenta todos aquellos factores que pueden causar una disfunción endotelial, como lo es la hipertensión, la diabetes especialmente y el tabaquismo. En cuanto a factores causales, tenemos los procedimientos o actividades orales cotidianas, como el cepillarse los dientes o ir al odontólogo y realizarse un procedimiento dentario, ya sea una infiltración dentaria, eh, eh, sin que se haya realizado la profilaxis antibiótica adecuada. Entonces, esto va desde cepillarse los dientes y otras actividades que podrían hacer que las encías en sangre, permitiendo que bacterias de la flora comensal oral invadan el torrente sanguíneo, especialmente si no se utiliza el hilo dental o si los dientes y encías no son saludables. Una infección u otras afecciones médicas también también pueden causar una endocarditis infecciosa, ya sea como llagas en la piel o otras afecciones. También es importante tener en cuenta los trastornos intestinales que causan traslocación de la flora comensal intestinal desde el intestino hacia la circulación sistémica, causando en su gran mayoría endocarditis de cavidades derechas. Es importante aclarar que usualmente estos serán pacientes que tienen una cardiopatía estructural de base. Otro, los tatuajes. Es un factor de riesgo más que todo en lugares que no tienen las adecuadas condiciones de salubridad y dado que la aguja perfora la piel. Asimismo, usuarios de drogas intravenosas y pacientes que usan catéteres de uso prolongado. Entonces, el cuadro clínico tenemos un espectro un tanto amplio. Usualmente los síntomas que se asocian con endocarditis suelen ser inespecíficos, pero hay unos que nos pueden hacer pensar en ella directamente y es importante tenerlos en cuenta. ¿Cuáles son? Fiebre alta, que inicialmente era de fácil manejo con antipiréticos y luego se tornó un tanto más intensa y agresiva. Un paciente taquicárdico, paciente con pérdida de peso y que tengamos un soplo de nuevo al examen físico. Si el paciente usted lo oculta y le encuentra un soplo sistólico o mesodiastólico y dice, "Uy, señor, ¿usted sabe que tiene un soplo?" No, doctor, a mí nunca me han dicho que tengo un soplo. Importante, ese paciente hay que revisarlo. Otros, tenemos que son, estos otros que son menos sensibles, son menos frecuentes encontrarlo, pero son altamente específicos de endocarditis, como es la mancha de Roth, las petequias, unas hemorragias sublinguales o una glomerulonefritis, que más que nos podría orientar hacia el diagnóstico. En cuanto a los microorganismos más que frecuentes, ya se los mencioné, tenemos el Staphylococcus aureus, para el caso de las endocarditis agudas, el grupo AC, que encontramos también muy frecuentemente en intervenciones dentales en pacientes con factores de riesgo. La incidencia de endocarditis por este grupo es muy baja, pero son pacientes que cursan con un curso de enfermedad muy rápido, altamente progresivo y una mortalidad muy alta. En cuanto a los hongos, es muy raro, pero lo podemos encontrar más que todo en pacientes que tienen algún grado de inmunosupresión o están inmunomodulados y fuera de metas. Es importante en estos pacientes pensar infección por hongos en cuanto la clínica nos lo sugiera. ¿Cómo realizamos el diagnóstico? El diagnóstico es más que todo clínico y con diferentes orientaciones. Entonces, ¿cómo podemos realizar el diagnóstico? Realizamos un hemocultivos con 2 a 3 muestras. Las últimas guías recomiendan que sean 3 muestras de sangre intercaladas con espacios de 1 hora. Un ecocardiograma que nos revele la cardiopatía estructural de base, ya sea degenerativa o congénita, y asimismo las vegetaciones, lo cual ya nos haría el diagnóstico de una endocarditis. Y los criterios de Duke. ¿Qué son los criterios de Duke? La Universidad de Duke desarrolló estos criterios debido a la baja prevalencia de la enfermedad, pero alta mortalidad. Entonces,
Aquí quiero mostrarles de las lesiones que no se suelen encontrar, pero que son muy importantes reconocer, como son las lesiones de Haneway, que son muy similares en su fisiopatología a los nódulos de Osler. Entonces se dan debido a que se forman embolos sépticos que viajan por el torrente sanguíneo, se enclavan en los vasos de menor tamaño y causan esto. Las lesiones de Haneway, como pueden ver, son lesiones maculosas eritematosas o pueden ser hemorrágicas, y asimismo se parecen a los nódulos de Osler. ¿Cuál es la diferencia? La lesión de Haneway es patognomónica de la endocarditis infecciosa bacteriana. Los nódulos de Osler no. Estos los podemos encontrar en pacientes con lupus eritematoso sistémico que están haciendo una actividad lúpica o pacientes con artritis reumatoide o otras enfermedades autoinmunes que tengan como base la formación de inmunocomplejos. ¿Qué tenemos aquí a la derecha de la diapositiva? Tenemos las manchas de Roth. Estas son hemorragias subretinianas que se forman a nivel de, que se, que se, que se forman generalmente adyacente a los vasos sanguíneos y su característica es que tienen un centro translúcido, rodeados de un componente fuerte de fibrina, en el cual nos da lo cual es otro hallazgo patognómico de la endocarditis. Por eso es importante siempre realizar un fondo de ojo o una remisión o interconsulta con oftalmología en pacientes cuya sospecha se tenga que es endocarditis. Estos son los criterios de Duke. Estos son criterios clínicos modificados. Es importante que para los criterios de Duke hay tanto criterios clínicos, que son estos que están en imágenes, como criterios histológicos definitivos de la enfermedad. En cuanto a los criterios histológicos, tenemos que es demostrar el microorganismo en cultivo en histología de la vegetación, ya sea o un absceso o una embolia. Y lesiones patológicas como vegetación o absceso intracardíaco confirmado por histología. Raramente hacemos el diagnóstico con criterios histológicos, así que nos valemos de los criterios clínicos. Los criterios clínicos eh, los hacemos los dividimos en dos, tanto mayores como menores. Para poder hacer el diagnóstico requerimos de dos criterios mayores o un criterio mayor y tres criterios menores o el equivalente a cinco criterios menores, el cual es la forma más inespecífica de hacer el diagnóstico de la enfermedad, pero con tal de no dejar pasar a ningún paciente. Aquí hago énfasis en que este criterio mayor, la nueva regurgitación valvular, es un criterio mayor nuevo que inicialmente se anexó. Los originales serán hemocultivo positivo y ecocardiograma positivo que mostrará vegetación, acceso paravalvular, o válvula deficiente después de cirugía. En los hemocultivos positivos es importante que, como les mencioné anteriormente, vamos a hacer toma de muestras de sangre de diferentes lugares del cuerpo con intervalos de 1 hora, y con que logremos el aislamiento del microorganismo en una sola muestra, ya tenemos el diagnóstico, el criterio positivo, listo para hacer diagnóstico. Es importante lo de los cultivos seriados y arrojo un dato. Estos cultivos pueden ser negativos en un 5 o un 10%, aunque haya una verdadera infección. ¿Por qué? Puede ser por diferentes factores. Porque no pescaron el microorganismo, o por un tratamiento antibiótico previo, que es lo más común, o un microorganismo de cultivo difícil, ya sea porque la viremia sea baja o porque el microorganismo esté encapsulado dentro de la vegetación. Por eso es importante también realizar el ecocardiograma, que es de preferencia transesofágico. En el hemograma, ¿qué queremos encontrar? Usualmente se presenta en formas agudas con leucocitosis y en subagudas con anemia normocítica normocrómica. Esto es muy inespecífico, pero es importante saberlo. A nivel de un electrocardiograma se pueden ver manifestaciones de trastorno de conducción que pueden sugerir la presencia de un absceso. Listo, entonces pues continuamos con la miocarditis. Entonces aquí, espera que estamos tratando de que yo tome el control. Creo que ya, pero entonces, bueno. Entonces la miocarditis, ¿qué es la miocarditis? Pues como su nombre lo indica, la miocarditis va a ser la inflamación del miocardio, que como Gabriel nos dijo, es la capa muscular del corazón. Entonces, ¿qué pasa? En esta patología, cuando tenemos una inflamación del miocardio,
pues esta se va a dar principalmente por virus, a diferencia de lo que era la endocarditis, que como vimos, pues eran infecciones bacterianas. Entonces la miocarditis va a ser principalmente por virus. Y como vemos acá, pues los virus que son la etiología principal es el enterovirus, el parvovirus y el adenovirus. Eh, lo que más nos preocupa de la miocarditis, y por eso es que la estudiamos, es que esta pueda progresar hacia una miocardiopatía dilatada. ¿Y por qué nos preocupa? Porque en este punto ya no hay un retroceso. O sea, una vez una persona genera una miocardiopatía dilatada, que ya voy a hablar más adelante de qué es, pues ya no tiene reversa. Entonces, como les mencioné, pues la mayor etiología son los virus, pero entonces el virus puede generar el daño de dos maneras. Primero, por el efecto del mismo virus, que al generar, pues, que al liberar proteasas, estas van a dañar lo que son los miocitos y por lo tanto van a dañar la estructura del corazón y como tal van a dañar también todo lo que es el circuito eléctrico y por lo tanto, pues, me generan una alteración en la bomba, en el corazón. Y la segunda manera en que pueden generar un daño es ya un daño por el proceso inflamatorio como tal. O sea, no tanto por el virus, sino por el proceso inflamatorio que realiza el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? De esto hay tres hipótesis de las cuales se plantea de que el daño puede ocurrir. Entonces, la primera va a ser por la natural killer. Como es un virus, pues los virus tienen que actuar de manera intracelular. Entonces, al actuar de manera intracelular, la respuesta inmune se va a dar a través de las natural killer. Y lo que las natural killers van a hacer es realizar una acción citotóxica sobre esas células. Pero en este caso, como estamos hablando del corazón, cuando tenemos una acción de la natural killer, tenemos una acción apoptótica sobre los cardiomocitos. Entonces, al tener eso, pues vamos a debilitar la pared y en ese sentido, al debilitar la pared, pues la presión que por lo general tienen las cámaras cardíacas va a ser demasiada y me va a generar una dilatación. Entonces, al final me genera una cardiomiopatía dilatada. La segunda hipótesis es que hay una reacción cruzada. ¿Qué significa esto? Que los antígenos de las células de los cardiomiocitos van a ser muy parecidos a los antígenos de los virus. Entonces, por lo tanto, cuando tengo una reacción inmune, lo que voy a realizar es un ataque contra ese antígeno independientemente de dónde esté, si está en el virus o si está en el cardiomiocito. Y por lo tanto, pues voy a tener una reacción inmune en el miocardio, en la capa del corazón. Ya la tercera hipótesis es un aumento en la producción de óxido nítrico. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Que el óxido nítrico en exceso me va a producir una depresión miocárdica y al final una muerte celular. Y pues de la misma manera, todo esto lo que me va a hacer es debilitar la pared y al debilitar la pared, pues la presión va a ser mucho más grande y por lo tanto, pues puedo generar una cardiomiopatía dilatada, que es lo que más nos importa, en este caso, en la miocarditis. Ya dentro de la clínica también se va a dividir en dos. La clínica que vamos a tener por la infección en sí y la clínica que vamos a tener por la alteración en la bomba o en el corazón. Entonces, cuando miramos la clínica por el lado de la infección, pues vamos a tener como los síntomas característicos de una infección, que son la fiebre, la sudoración, la taquicardia, taquipnea y tal vez, digamos, todos los indicios en este caso, de viremia, que serían hipotensión y pues la fiebre, que es un aumento de la temperatura. Ya cuando lo vemos por el lado de la alteración en la bomba, lo que vamos a poder ver es igual hepatomegalia, porque tengo una alteración en la bomba, por lo tanto tengo una acumulación de toda la sangre del circuito inverso, o sea, de toda la sangre venosa, y vamos a ver eso, hepatomegalia, eh, también vamos a poder ver edema pulmonar en el caso de que ya vaya muy avanzado y pues también vamos a ver alteraciones en el electrocardiograma porque vamos a tener una alteración en la bomba. También, digamos, en esta parte de la elevación de los biomarcadores es muy importante. ¿Por qué? Porque, digamos, como estamos teniendo muerte celular, muerte de los miocitos, pues va a llegar a un punto en el que un cuadro de estos va a ser muy, muy similar a un cuadro de un infarto agudo. Lo único que los distinguiría en este caso serían pues ya la parte del cuadro de la infección viral, como la fiebre y la sudoración. Entonces, esto es muy importante para tener en cuenta. Y ya los paraclínicos, pues lo primero que vamos a hacer es tratar de mirar si hay un proceso infeccioso. Entonces, en este caso, vamos a pedir un hemograma en el cual vamos a tener, pues el mismo proceso infeccioso que se está llevando a cabo, una elevación de los reactantes de la fase aguda.
Además de eso, pues como en este caso es la miocarditis, vamos a sospechar más de lo que es una etiología viral, pues vamos a pedir un panel viral, en el cual pues, nos ayuda a determinar cuál fue el agente etiológico. También, digamos, en los biomarcadores cardíacos, lo que les decía, se va a ver una elevación de la troponina, y en el electrocardiograma lo que vamos a poder ver es taquicardia, disminución de la amplitud del QRS, justamente porque la bomba no está funcionando como debería estar, o sea, no tiene la misma potencia, entonces se disminuye la amplitud del QRS y una prolongación del QT, porque también vamos a tener una alteración en los circuitos eléctricos cardíacos. Y ya en el ecocardiograma este va a ser importante porque en este vamos a poder ver si hay una progresión de la cardiomapatía dilatada o si de hecho hay una dilatación de las cavidades cardíacas. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Lorena Luna, yo estoy en segundo semestre y ahora les voy a explicar la parte de las pericarditis infecciosas. Entonces ahí, por favor, pásala. Listo. Entonces, pues la pericarditis es, como ya nos explicó Gabriel y Pau, la inflamación del pericardio, que es la capa más externa del corazón, y pues se compone de pericardio visceroso, perdón, parietal y visceral. El 80% de las pericarditis son idiopáticas, o sea que no se conoce la causa como tal, pero pues son como efectos secundarios de virus responsables de resfriados o de neumonías. Entonces, pues cuando hay una infección en los pulmones es probable que se pase al corazón y pues afecta al pericardio, que es por ser la capa más externa. Los virus que más frecuentemente pueden causar estos efectos son los enterovirus, como el virus de Coxsackie-B, que también tiene como síntomas comunes ampollas en manos y pies, fiebre, dolor de cabeza, y es un virus que también puede transmitirse de persona a persona. Y bueno, entre virus y bacterias es más frecuente que veamos una pericarditis provocada por virus que por bacterias. Y a veces también, en el caso de las bacterias, puede ser causada por tuberculosis. Pasa a la siguiente. Los síntomas que podemos ver son dolor de pecho, que pues es un dolor retroesternal que pues se puede irradiar hacia la izquierda, hombros, brazos, y también se puede ver al respirar hondo, toser o estornudar. También podemos ver neumonitis o pleuritis, que pueden ser, o sea, el patógeno que esté afectando a los pulmones, pues como ya lo mencioné, puede ser el que afecta al pericardio o viceversa. También tenemos fiebre, que pues es una respuesta natural a las infecciones, y tenemos el derrame pericárdico, que se puede transformar en un taponamiento cardíaco. Cuando se da el derrame pericárdico es porque hay un exceso de líquido pericárdico, que pues es el que evita que haya o sea, que se peguen la capa parietal y la capa visceral. Y el taponamiento cardíaco es cuando ya es muy elevada la presión, o sea, ya hay demasiado líquido, ya sea pues líquido pericárdico o sangre o pus. Y cuando esto sucede, el pericardio comprime el corazón, haciendo que el llenado durante la diástole disminuya y el bombeo sea ineficiente. Entonces también vamos a ver en estos pacientes, pues en caso de que haya taponamiento, una disminución del gasto cardíaco y de la presión arterial. Este taponamiento pericárdico, si es lento, que pues nos llevaría a una pericarditis crónica, puede llegar a almacenar hasta 1 litro de líquido pericárdico y no, o sea, no va a causar efectos inmediatos porque el llenado pues precisamente es lento. Pero si es rápido, con que se llenen 100 mililitros, pues puede ser mortal, pero pues depende bastante de la elasticidad del pericardio. Sí. Entonces, para el diagnóstico, pues lo primero va a ser la auscultación, que pues es parte del examen físico, y aquí vamos a escuchar el roce pericárdico, que se escucha como si uno estuviera frotando un pedazo de cuero con la mano, básicamente. En el electrocardiograma vamos a ver una elevación del segmento ST, que la elevación va a ser cóncava hacia arriba, y también podemos ver el segmento PR deprimido. En el ecocardiograma los hallazgos que vamos a encontrar, en el caso pues del derrame pericárdico o el taponamiento, va a ser que
la silueta cardíaca se va a ver bastante aumentada, o sea, va a haber una cardiomegalia, pero pues no como tal porque el corazón esté más grande, sino porque el pericardio pues sea aumentado bastante. Y pues finalmente análisis de sangre o pericardiocentesis, que a esto vamos a llegar cuando tengamos sospecha de cuál es la causa. O sea, digamos, en caso de que haya sospecha viral, ya sea porque el paciente tiene una neumonía o algún antecedente de ese tipo, pues vamos a proceder con el análisis de sangre y la pericardiocentesis para pues tener como una muestra del líquido pericárdico y ver qué es lo que está pasando y asimismo cómo tratarlo puntualmente. Y bueno, el tratamiento pues no suele ser, no se suelen dar datos tan específicos acerca del tratamiento, dado que pues como les dije, el 80% de casos de pericarditis son idiopáticas, pero pues reposo, antiinflamatorios y corticoides pues para disminuir la inflamación. Y pues como resultado de la muestra de sangre o de la pericardiocentesis podemos saber pues qué es lo que sucede y pues administrar el respectivo antibiótico o antiviral. También pues analgésicos, colchicina y eso. En caso de emergencia, o sea, de que ya el taponamiento cardíaco sea mucho y esté pues amenazando la vida del paciente por el shock cardiogénico, también se puede hacer la pericardiocentesis para extraer un poco del líquido y pues como ganar un poco más de tiempo ahí, pues puede ser algo que le salve la vida al paciente y pues el líquido se extrae hasta que la presión sea más baja que la de la aurícula derecha. Y ya, ahora vamos con un caso clínico que tenemos preparado para ustedes. Listo, este caso clínico voy a pedir si alguno quiere interactuar. Entonces, bienvenido sea. Así que iniciemos. Tenemos una mujer, 46 años de edad, sin antecedentes médicos de importancia, reside en área rural, en Soledad Atlántico, en las afueras del casco urbano. Es un oficial de construcción en la cual reporta con un cuadro de 5 meses antes del ingreso, una fiebre objetiva alta, episódica, con frecuencia semanal, de predominio vespertino, que mejoró con antipiréticos de uso comercial. Ella se tomaba su acetaminofén y mejoraba. Ella se realizó estudios más o menos a los 4 meses, donde consultó y se realizó estudios de los cuales salieron normales. Pongo normales entre comillas porque la paciente dijo que no recordaba y ella dijo, pero a mí todo me sale normal, doctor. Entonces, 2 semanas previas al ingreso, ella entra con fiebre de 40 grados, deterioro de la casa funcional NIHA 4, en la cual tenemos disnea está en reposo. Reporta disnea paroxística nocturna y un edema vespertino de miembros inferiores, lo cual le ha causado cierto alteración del funcionamiento en su día a día. Al momento del ingreso que tenemos, la paciente llega con una pérdida, la pesamos, ella dice, uy, doctor, he perdido 6 kilogramos. Entonces cuantificamos una pérdida de 6 kilogramos de peso, encontramos un dolor abdominal difuso, sordo y de predominio en el hipocondrio derecho, y del resto no tenemos ni síntomas neurológicos ni urinarios. Hasta aquí no sé si alguien quiera decir qué podría pensar que tiene la paciente, debido con estos datos que tenemos ahora. Ok, sigamos. Entonces, el examen físico que encontramos en esta paciente es una paciente que no estaba deshidratada, estaba orientada en sus 3 esferas. Los signos vitales no los voy a proyectar. Entonces, en cabeza y cuello, ¿qué tenemos? Tenemos presentada una distensión venosa yugular de 45 grados. A nivel de tórax, encontramos un corazón rítmico con soplo sistólico en los focos de la base, no irradiado y con presencia de un S3 sin frote pericárdico. En respiratorio, tenemos un murmullo vesicular normal, sin agregados patológicos. En el abdomen tenemos un abdomen sin tensión, blando, depresible, con un hígado doloroso a 4 centímetros debajo del reborde costal. Y en extremidades tenemos pulsos simétricos, llamado capilar normal, edema simétrico grado 1 en miembros inferiores y lesiones violáceas en plantas.
Entonces, vamos a ver qué más tiene esta paciente. Y encontramos que estas son las famosas lesiones en pie. La foto de arriba es el talón del pie derecho y las de abajo, conjunto con la inferior izquierda, y la inferior derecha es la del pie derecho. Estas son las lesiones que encontramos a nivel plantar. Entonces, ¿qué se le hizo a la paciente? La paciente entró y se le hizo una serie de 3 hemocultivos. Se le solicitó una tomografía axial computarizada, un TAC abdominal y un TAC abdominal, torácico y pélvico. Todo salió sin hallazgos anormales, perfectamente normal. A un médico se le da por preguntarle, ¿y usted qué otras cosas toma? Y le dice, no, doctor, yo hace 2 semanas, cuando me sentí mal, un primo mío que es médico me metió en el hospital y me administraron 2 dosis de ceftriaxona vancomicina. Y eso fue 2 semanas previas al ingreso. Entonces, se le tomó un electro. El electro muestra una taquicardia con P negativa en la derivación D2, interpretada como taquicardia atrial, y poca progresión de la onda R en las derivadas precordiales. ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Sospecha o comentarios acerca del electro? Listo. Ya, permítame un segundo. Que aquí. Entonces, uno usualmente se preguntaría, ¿qué más le solicita a esta paciente? Podemos solicitar una serie de cosas. Entonces, se le solicita una radiografía de tórax. ¿Qué tenemos? La radiografía de tórax muestra una cardiomegalia. Hay signos de hipertensión pulmonar postcapilar sin compromiso de cavidades derechas y no hay signos de consolidación ni hallazgos de derrame pleural. Listo. Seguimos con el protocolo diagnóstico y los exámenes laboratorios sanguíneos nos muestran esto. Una hemoglobina de 10 puntos, leucocitos 15.2, neutrofilos de 13.400 y linfocitos de 1.300. Todo un cuadro sugestivo con un proceso, una PCR elevada, transaminasas elevadas, pero las pruebas de función renales no. Para un ELISA, se le tomó un ELISA y pruebas se le tomó un ELISA, el cual para VIH sale negativo, una prueba treponémica que sale negativa y una troponina que está elevada con respecto a la anterior. Tenemos el Petri natriurético tipo B que también lo tenemos elevado. ¿Algún comentario con estos, con estos exámenes, antes de mostrar el ecocardiograma? Aquí me dicen por interno, al que está en la charla, que con el examen físico le llama el soplo de Novo, que lo enfoca en endocarditis con signos de falla, y las manchas de Haneway, que las como complicaciones trombóticas de esta. También me dice que le tomaré una radiografía de tórax para descartar tuberculosis y TEP. Aquí se le tomó un ecocardiograma transtorácico si el IMC es bajo, hemocultivos, dos anaeróbicos y uno anaerobio, cada uno de 10 mililitros aproximadamente según guías de la ITSA. Eso me dice alguien que está aquí en la charla que no puede prender el micrófono. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Ya pues te mostré que la radiografía torácica salió normal, lo consistente con los exámenes sanguíneos. Entonces, no tiene tuberculosis, no tiene TEP. La paciente tiene un IMC normal, no tiene, a pesar de la pérdida mencionada de peso, está bajo de sobrepeso. No lo puse aquí, bajo de sobrepeso. Tenía antes un IMC de 29.2 y bajó a un IMC de 23.1. Sí, es un bajón bastante marcado, pero no es consistente con eh, desnutrición o complicaciones de IMC bajo. ¿Qué pasa con el ecocardiograma? ¿Qué nos mostró? Primero nos mostró una válvula aórtica bicúspide con una lesión vegetante. Ya aquí hicimos el diagnóstico. Móvil en la valva anterior de la válvula aórtica, con una extensión hacia la luz de la aórtica en sístole y una regurgitación en la cavidad ventricular izquierda en diástole. Aquí quiero agregar algo importante y es que esta paciente eh, se encontró que estas lesiones están acompañadas de una lesión sacular paravalvular con comunicación a la luz aórtica.
correspondiente a la formación de un pseudoaneurisma. ¿Qué se hizo después? Se catalogó a la paciente como una insuficiencia valvular grave, se estimó la fracción de eyección, que fue del 48%, y una fracción de acortamiento del 25%. El diámetro de fin de diástole fue de 7.2 centímetros y el de sístole fue de 5.4 centímetros, si mal no recuerdo. Entonces no tenía consistencia de agrandamiento de la cavidad hasta aquí. ¿Qué pensaría? Ahí, ahí ya tenemos un factor de riesgo importante, que era lo que usted decía, que sería la válvula aórtica bicúspide. Recordemos que como José Gabriel nos decía, cuando uno está pensando en una infección del sistema cardiovascular, uno tiene siempre que sospechar que haya un defecto anatómico, un defecto morfológico, porque a los microorganismos les gusta pegarse de ahí. Entonces ya como con estos estigmas de que hay una infección sistémica, de que tiene toda la semiología pues característica de una endocarditis bacteriana, lo que hay que pensar es que este fue el detonante, o sea, como el lugar de donde se pegan los microorganismos, o sea, la válvula aórtica bicúspide y ese pseudoaneurisma, esos defectos morfológicos que son los que generan el flujo turbulento y es lo que genera que se puedan pegar ahí más fácil los microorganismos porque se expone el endotelio, es lo que generó pues como la infección. Y aquí Sí, también, totalmente de acuerdo. ¿Qué decías? y aquí también, digamos, es muy importante tener en cuenta que del examen sanguíneo, el hemograma, digamos, la paciente, si lo analizamos bien, la paciente tiene, pues a profundidad, perdón, la paciente tiene, digamos, la hemoglobina disminuida, ¿cierto? Los leucocitos los tiene por el cielo y los tiene, y los neutrófilos también los tiene por el cielo. Entonces, ¿eso qué nos va indicando ya más que es una infección bacteriana y no una viral, porque si fuera viral, pues sería más a costa de los linfocitos, que en este caso no están pero para nada elevados. Quiero agregar que aquí con este ecocardiograma les logro demostrar el concepto que quería que se llevara, que es el endarteritis. En esta paciente, a pesar de que no tiene una coartación aórtica y no tiene un ductus arterioso persistente, que es lo más común, tenemos un defecto congénito, que es una válvula aórtica, aórtica bicúspide. Eso la predispone a la lesión sacular paravalvular. Eso es indicativo de una endarteritis. No es usual, pero es importante tenerlo presente. Volviendo acá al electro, aquí reiteré lo de la onda P negativa. Es importante cuando estemos en la clínica que cuando tengamos una P negativa, pensar en dos cosas de manera primordial. La primera, que el electrodo está mal puesto. Así de sencillo. Los errores pasan, somos humanos, eso puede pasar. Es decir, que hay que pensar de entrada, que el electrodo está mal puesto. Todo dependiendo de la clínica. Después, en una dextrocardia. Uno dice, uy, el paciente puede tener una dextrocardia, pero la clínica no lo sugiere, la radiografía no lo muestra, muestra que no es así. Entonces, ¿qué podemos pensar? Aquí tenemos un evidente trastorno de la conducción. ¿Por qué tenemos una P negativa, una derivación de 2 de este paciente? Como hizo una vegetación a nivel de las válvulas aórticas, eso causó que los vectores de polarización de las auriculares se distorsionaran. Por eso es que no puede dar ondas P negativa en las derivaciones inferiores. En cuanto a la poca progresión de la onda R en las derivaciones precordiales, más adelante nos dimos cuenta que esta paciente debido a a la aorta bicúspide, había hecho una serie de remodelaciones cardíacas que en el ecocardiograma no se pudieron ver. Así que por eso es importante detallar cada punto de los paraclínicos. Así que sin no ser más, no sé si tengan preguntas sobre el caso, sobre la charla en sí, o algunas sugerencias para el futuro. No sé, me comentan. No, súper, yo creo que quedó bien revisado. Me pareció muy bueno.